Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros somos Asís Consultores y Rocketbot. Hoy en esta sesión de Asís Talks tenemos el placer de compartir con ustedes un webinar de RPA, de todo el conocimiento que hoy en conjunto tenemos para ustedes. Así que hoy tenemos en nuestro panel tenemos a Diana Álvarez, que es la Key Account Manager de RPA Colombia de Asís Consultores, a Rafael Fuentes, el cofundador y director comercial de Rocketbot. Así que les doy la bienvenida, les pido amablemente que silencien sus micrófonos, si tienen alguna duda la hagan vía chat. Vamos a estar súper pendientes de todas las dudas que ustedes tengan. Bienvenidos, gracias por asistir y comencemos. Bienvenida Diana, bienvenido Rafael. Hola, muy buenos días a todos. Pues primero que todo quiero darles las gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos en este webinar. Yo minimizo esto para que no me vean. Ok. Bueno, quiero primero contarles muy corto quiénes somos nosotros. Somos Asís Consultores, una compañía que provee servicios de consultoría e implementación de negocios TI. Tenemos ya una experiencia de más de 18 años en el mercado, en los cuales hemos ejecutado gran cantidad de proyectos de todo tipo, totalmente exitosos. Hoy en día trabajamos de la mano con nuestros partners como IBM, Red Hat, Mega, Creatio y por supuesto con Rocketbot, con quienes estamos el día de hoy haciendo esta presentación para ustedes. Quiero comenzar contándoles que RPA, ahí Juan no me cambia, perdón, no me cambia el slide. Ya, qué pena, perdón. Ok. RPA es en este momento una de las tecnologías que más impacto está generando en las organizaciones de todo el mundo. Estas organizaciones están empezando a pensar en cómo tendrán que evolucionar y adaptar sus negocios a estos nuevos retos que el mercado está imponiendo. Muchas organizaciones de diversas industrias enfrentan en este momento una serie de retos, todos como consecuencias de, por no llamarlo crisis, digámosle, de esta situación del COVID-19. O, por ejemplo, hablamos de reducción de personal, personal trabajando desde la casa, obligaciones de proteger la salud de los trabajadores, cumpliendo con todos los protocolos establecidos, el distanciamiento social y, por supuesto, enormes caídas en la demanda de algunos productos o servicios, inclusive los picos repentinos en la demanda de otro que probablemente estas empresas no estaban preparadas para un incremento en esa demanda. Algo que es claro es que la mayoría de los expertos coinciden en que definitivamente esta situación ha creado un cambio fundamental en la forma de operar las empresas. Realmente es muy poco probable que estas organizaciones puedan volver a ser las mismas de antes. Sin embargo, también hay algo claro y es que esto es una gran oportunidad para aceptar esos cambios en estos negocios y de reevaluar siempre esos procesos operativos que son los que nos permiten identificar las eficiencias claves para poder seguir siendo competitivos. Esto es algo que realmente solo será posible con la automatización. No se trata solo de hacer como una reducción en temas de costos y de ser más eficientes los procesos, sino también de lograr que la continuidad de la empresa sea más resistente en el futuro ante cualquier tipo de cambio o de perturbación. Es decir, las empresas que en este momento están tomando decisiones apoyadas en la tecnología, no solo están reaccionando a lo que está pasando, sino que se están preparando para futuros momentos, de manera que sus procesos, sus metodologías, sus ventas y demás no se vean tan impactados como probablemente lo están siendo ahora. El despliegue de soluciones RPA puede y será siempre un elemento clave para las empresas con visión que quieran seguir en el camino. RPA definitivamente es la forma perfecta de cambiar un proceso heredado y esto no solo se da por el momento que estamos viviendo, sino que también hace
Ya algún tiempo la RPA venía cambiando esas operaciones comerciales en muchos escenarios empresariales diferentes, desde las funciones de atención al cliente, inclusive hasta procesos de contabilidad y de recursos humanos. Y esas empresas que ya venían preparándose y creyéndole al RPA, en este momento seguramente no están tan impactadas como las que no lo han hecho. Un ejemplo claro y muy sencillo en este caso, y creo que nos toca a todos y nos toca inclusive pues a todas las industrias, es el tema de los desprendibles de nómina. Cuando tienes este proceso automatizado, simplemente a cada empleado le llega el desprendible a tiempo y sin errores. En este momento conozco de varias empresas que están con esa dificultad y no han cumplido con este proceso interno, ya que la persona encargada de hacer esto está trabajando desde casa y probablemente no tenga o no cuente con todas las herramientas necesarias para poder cumplir con este trabajo y en el tiempo pues que está estipulado para ello. Cosa diferente si este proceso, por ejemplo, lo tuvieran automatizado, ya que el robot tiene toda la capacidad de hacerlo, trabaja 24/7, 365 días, es calculador y exacto. Las empresas y las organizaciones es claro que se sienten cada vez más atraídas por la creciente escalabilidad, diversidad y flexibilidad de las aplicaciones de RPA. Esto realmente ha generado una mayor conciencia de la necesidad de esta herramienta. En este momento, la automatización robótica de procesos está siendo utilizada por muchas empresas y organizaciones para cubrir esas necesidades inmediatas, buscando generar procesos eficientes que les permitan impulsar esa productividad y reducir los costos en la medida pues, que sea posible. Si hacemos una mirada hacia el futuro, cuando ya esta pandemia haya sucumbido un poco, es probable que estas organizaciones reflexionen sobre las dificultades de pasar a una fuerza laboral muy dispersa, a compromisos con los clientes que serán prácticamente digitales, con nuevas ideas sobre cómo posicionarse adecuadamente para lo que nos trae el mundo post-COVID y navegar pues a través de esos efectos económicos a largo plazo. Inclusive muchas empresas han dicho que continuarán con su actual política del teletrabajo de forma permanente a partir de ahora, mientras que las nuevas políticas y los procesos de recursos humanos, como por ejemplo la incorporación de nuevo personal, seguramente tendrá que hacerse a distancia. También conocemos de varios casos que ya entrevistas y procesos laborales se están haciendo de manera remota. Es una oportunidad única para evaluar todos esos procesos que deben ser automatizados y los que no deben serlo todavía y el analizar ese por qué. Será más importante que nunca poder alcanzar el máximo rendimiento en el mayor número posible de procesos, logrando así una reducción en tiempos, en costos y en ineficiencias al mínimo para poder seguir siendo competitivos. Cualquier cambio que se haga para estar preparados para el futuro tendrá que ser flexible y adoptar la automatización para aumentar la velocidad de esos procesos con el fin de cubrir algunas lagunas de la demanda y de la oferta. Accesible, RPA es accesible a empresas de todos los tamaños, es fácil de integrar en los sistemas, puede apoyar un entorno de trabajo dinámico en el que inclusive los propios empleados puedan capacitarse, aprender a crear y a trabajar con robots de software a medida que los modelos de operación experimentan esos cambios. Y por último, quiero dejarles esta imagen para que hagamos como una reflexión y un análisis personal. Quiero recalcarles que RPA vino para ayudarnos, para darnos la mano, para trabajar en equipo, para sacar lo mejor de nosotros y con este trabajo en equipo buscar siempre el éxito de nuestras organizaciones, que es finalmente para lo que todos estamos aquí en nuestras empresas. Quiero decirles que la empresa a la que represento, ASIS Consultores, siempre estaremos dispuestos a escucharlos,
asesorarlos y apoyarlos en todos sus procesos. No siendo más, los dejo ahora ya con el ingeniero Rafael Fuentes, como lo dijo Juan Felipe, cofundador y director comercial en Rocketbook, nuestro gran aliado en este momento para nuestra estrategia de RPA. Muchas gracias, Diana. Bienvenido, Rafael. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo acá, la idea hoy día es hacer una presentación más que enfocada en la plataforma, es enfocado en todo lo que es RPA. Luis, ¿me confirmas de que se vea la presentación? Sí, ya se puede. Señor. Perfecto. Bueno, el tema es súper interesante, que en el fondo siempre se habló de que venía una nueva revolución industrial, y creo que esa revolución industrial que se estaba esperando finalmente inició y la gatilló hoy día el COVID. Es una revolución que es súper importante desde el punto de vista tanto de las empresas y como las personas. Las empresas van a tener que comenzar a acelerar este proceso, y por otro lado las personas también van a tener que empezar a incorporar habilidades como el RPA dentro de sus funcionalidades, tanto a nivel analítico como desde el punto técnico. Entonces vamos ahora a hablar un poco de todo el tema de lo que significa la robótica, de lo que significan los robots y sobre todo robots de software. Y pasaba algo muy interesante hace unos años, y también pasa ya hoy día en algunos países. Cuando uno en el fondo habla de RPA o habla de robots, la gente todavía cree de que los robots son físicos, pero de alguna manera la tecnología nos ha ido enseñando de que la ciencia ficción a veces estaba un poco equivocada, y que hoy día el gran impacto de los robots no viene por la parte física, sino que viene por la parte a nivel de software. Y eso principalmente dado a que los computadores hoy día tienen la capacidad de procesamiento, la capacidad de memoria, disco duro, etcétera, para en el fondo enfrentar tareas del día a día. Y acá ya ahondando un poco más en la temática de hoy, es hablar de qué es lo que es el RPA, y más conocido como Robotic Process Automation, o como me gusta a mí decirle en español, automatización de procesos con robots. Es que el RPA es una tecnología que lo que hace es emular la función de un trabajador frente a una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en el fondo cada movimiento de mouse que nosotros hacemos en el día, cada ingreso de teclado, la búsqueda de una aplicación en el computador, la interacción con un ERP, con un CRM, etcétera, es lo que en el fondo estos robots son capaces de emular. Entonces, cualquier tipo de tarea que nosotros hagamos que sea repetitiva, estándar, es un proceso o una tarea que es fácilmente emulable y fácilmente de reproducir. Por otro lado, el RPA también permite que las compañías hoy día puedan administrar una fuerza de trabajo virtual, y que también los colaboradores sean capaces de interactuar también con estos robots, de saber si mis procesos ya el robot lo ejecutó, o de poder en el fondo, como digo yo, ejecutar, controlar y analizar, que más o menos esa va a ser la labor de los trabajadores dentro de los próximos 5 años. O sea, este tema va a ir cambiando, va a ir mutando, y cada trabajador tiene que ya comenzar a saber cómo ejecutar un robot, cómo controlar el trabajo de un robot y cómo analizar en el fondo la información que está procesando ese robot. Y como tercer punto, el RPA es una tecnología que permite en el fondo integrar de manera simple distintos sistemas que hoy día generalmente son sistemas islas dentro de la empresa. No hay una conexión con servicio, muchas veces la gente interactúa con 3 o 4 plataformas distintas. Entonces lo que hace en el fondo de alguna manera el RPA también es centralizar esta información. Después ya cuando lo llevamos a lo mejor a un detalle del RPA, es que es un trabajador virtual, no es un robot físico, nos permite mucho reducir los tiempos de salida, significa que no tenemos que estar 6 meses desarrollando un software, que el robot es capaz de usar las aplicaciones que hoy día ya existen en las computadoras,
No es necesario alterar la infraestructura porque los robots pueden trabajar en el mismo entorno que hoy día trabaja una persona. Y por otro lado, también el robot, una de las cosas interesantes que tiene es que es capaz de poder ejecutar paso a paso de manera consistente. Entonces el robot de alguna manera no descansa, y mientras nosotros estamos a lo mejor almorzando, o mientras nosotros estamos en la casa descansando, este robot puede seguir trabajando y preparar la información que nosotros necesitamos para el día siguiente. Y acá hay un tema súper importante, que es cuál es la tendencia del RPA. Y la tendencia del RPA es que el RPA es una industria que está creciendo a pasos gigantes, sobre todo ahora después del COVID, que todavía no se han hecho los análisis, pero se esperaba de que el año 2021, en el fondo, este mercado sea más o menos de 12 billones de dólares. Lo cual hace en el fondo de que significa de que si las empresas hoy día no están automatizando procesos, y hay otras que sí, el tener procesos automatizados va a ser un diferenciador. Y lo mismo pasa por el lado de las personas. Hoy día una persona que trabaja en recursos humanos, una persona que hoy día trabaja en compras o en el área de finanzas, etcétera, y tiene conocimientos de RPA, hoy día en el fondo es una persona que se puede diferenciar de manera muy fácil dentro del mercado, y puede en el fondo también tener un valor mucho más importante que alguien que no sabe de automatización de procesos. Y no hablo desde el punto de vista técnico, sino que hablo desde el punto de vista como analista. Alguien que sabe identificar qué procesos puede automatizar y cómo puede automatizarlo, ya es un tremendo beneficio. Entonces, acá lo importante de esta imagen es ver cómo esto ha ido creciendo. Esto va a crecer mucho más, y es ahí donde es importante que las compañías en el fondo vayan entendiendo la importancia de por qué el RPA debe ser integrado dentro de la empresa, no como una herramienta más, sino que en el fondo con una visión de futuro. Hoy día el RPA es comparado y es competencia de algunas otras soluciones, por ejemplo, como desarrollar un software, o el integrar un BPMS, o de partida a lo mejor hacer una BPO, un outsourcing de proceso. El tema es que cada uno de estos elementos tiene distintos beneficios, y justamente una de las cosas interesantes que tiene el RPA es que no necesariamente tengo que cambiar mis procesos. Yo hoy día podría hacerlo tal cual como lo hace una persona. No es recomendable. Siempre es bueno ver la manera de optimizar. Y por otro lado, también la velocidad de implementación es bastante rápida. Esa velocidad de implementación, estamos hablando de procesos que se pueden implementar en 3 días, procesos que se pueden implementar en un par de semanas, o máximo un proceso de RPA se debería estar implementando en 1 mes y medio. ¿Cuáles son las principales claves del RPA? Es que el RPA en el fondo nos permite automatizar todo lo que son tareas digitales y repetitivas. Ahí hay un error en la presentación. Todo lo que son los robots, que es un robot de software, que en el fondo es una fuerza de trabajo digital, y que no necesariamente tengo que modificar mis procesos. O sea, yo hoy día podría tomar un proceso tal cual como está y poder automatizarlo. ¿Cuáles son las principales tareas del día a día al que se enfrenta la gente y que son en el fondo procesos que se podrían automatizar? Por ejemplo, leer un correo electrónico, descargar un archivo, si ese correo electrónico trae un archivo, poder extraer la data de ese archivo, ya sea un Excel, sea un PDF, sea un Word, etc. Y, por ejemplo, tomar esa información e inyectar una base de datos, una planilla en Excel, un ERP, un CRM, etc. Así como las personas interactúan con distintos tipos de sistemas y archivos, también acá los robots también son capaces de hacer lo mismo. Por lo tanto, los robots son capaces de poder interactuar con sitios web, con sistemas legados y mainframes como una S400, poder trabajar con documentos digitales en PDF, trabajar todo lo que significa base de datos, ya sistemas más enterprise como un SAP o una plataforma Oracle, el interactuar con archivos en Excel o CSV, trabajar con correo electrónico, con archivos XML, etc. Y en el fondo las tareas principales que hoy día se ocupa el RPA en base a los puntos anteriores es que se centran mucho en todo lo que significa el procesamiento de datos, la generación de reportes, procesos de facturación y procesos de pago.
Y el RPA, una de las cosas interesantes es también la capacidad que tiene de integrarse con otros tipos de elementos para poder ejecutar procesos. Por ejemplo, un FTP o una carpeta compartida, donde si alguien deja un archivo en esa carpeta, el robot es capaz de trabajar de manera automática, integrarse, por ejemplo, con un web service, donde yo puedo tener una aplicación móvil que cuando el cliente completa los datos activa un robot. Lo mismo por el lado de los correos, que yo puedo dejar un robot leyendo correos constantemente y cuando el robot detecta que llegó un correo tipo, automáticamente el robot hace una tarea en específico. Y también pasa lo mismo con los archivos XML, sobre todo lo relacionado con procesos de facturación electrónica y las páginas de impuestos de cada país. Y luego de eso ya podemos empezar a mirar detalladamente procesos que podemos tener en áreas, por ejemplo, como áreas de finanzas, donde los típicos procesos que se ven en la conciliación bancaria, las conciliaciones de cuentas, las cuentas por cobrar, cobranza, todo lo que tiene que ver con pago de proveedores, pagos de nómina, etc. Y lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de áreas como recursos humanos, donde yo puedo tener procesos como el pago de nómina, el inyectar o editar datos en la intranet, bloqueo y cambios de clave, el cobro de incapacidades, y ahí en el fondo también hay muchos procesos repetitivos que ocurren principalmente en épocas de alta demanda, sobre todo en empresas como el retail, donde yo a lo mejor contrato gente para campañas específicas como Navidad, y yo tengo que hacer algunos procesos que yo no tenía contemplado y en vez de contratar más gente, yo podría en el fondo hacer de que el robot sea capaz de poder hacer esa tarea que en el fondo no estamos viendo con mayor demanda. ¿Por qué es importante usar el RPA en las distintas áreas? Es porque el RPA nos permite ser más eficientes, nos permite en el fondo hacer las tareas en una menor cantidad de tiempo, nos permite mejorar la calidad, nos permite disminuir los errores a un 0%, nos permite ser más escalable. Eso significa que hoy día podemos hacer lo mismo, hacer más cosas con menos recursos. Por ejemplo, tenemos casos relacionados a temas del contact center, donde hemos bajado las llamadas, por ejemplo, de 10 minutos a 3 minutos, y por lo tanto ya el operador ya no atiende una llamada cada 10, ahora puede atender puede atender 3 llamadas cada 10 minutos. Entonces, permite en el fondo generar esa escalabilidad, sobre todo cuando crecemos en cantidad de clientes. Y por otro lado, el RPA también nos permite mejorar la experiencia del cliente, y exactamente por lo mismo. Cuando a veces tenemos llamadas o solicitudes de clientes, también nosotros podemos automatizar lo que es el back office. Y el automatizar el back office muchas veces hemos permitido reducir más o menos un 80% de los tiempos de respuesta a un cliente, y justamente ese menor tiempo que nosotros nos demoramos en responder repercute también en la satisfacción del cliente. Por lo tanto, nosotros en algunas empresas como banco hemos logrado mejorar la satisfacción del cliente más o menos de un 40 a un 90%. Entonces, ese tipo de índices son súper importantes mirarlo a nivel de importancia de por qué usar el RPA, porque muchas veces las compañías se enfocan de que el RPA es solamente ahorro de FTE y no necesariamente es así. Y por otro lado, uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es que no existen datos. Y pasa que cuando uno empieza a mirar dónde están los datos dentro de una empresa, generalmente están en planilla Excel. Entonces también los robots sirven mucho para todo lo que significa la generación de data y que esa data quede almacenada en algún tipo de base de datos que después permita generar modelamiento estadístico y modelamiento en el fondo relacionados con temas de inteligencia artificial o análisis predictivo. Entonces, una vez que ya nos empezamos a decidir trabajar con RPA, empezamos a ver lo que tenemos que hacer, que es encontrar primero que todo un proceso relevante, un proceso que tenga cierto impacto en la organización, ya sea reducción de tiempo, ya sea mejora de la calidad, la mejora de la experiencia del cliente, etc. Y de todos esos procesos que nosotros encontremos que son relevantes, hay que elegir el que sea menos complejo, con el objetivo en el fondo de que ese proceso se convierta en un quick win. Y luego que ya tengo más o menos elegido lo que yo voy a hacer, ya comienzo en el fondo lo que significa seleccionar una herramienta y testear esa herramienta. Porque hay muchas herramientas, después lo vamos a revisar, pero algunas tienen sus pros y sus contras,
y sobre todo para empresas que están partiendo, hay ciertas cosas que son importantes de mirar. Por otro lado, en el fondo, ¿qué debe evaluar una empresa a la hora de elegir RPA? Principalmente mirar cuál es el objetivo del área. ¿Cuál es el objetivo de usar el RPA? Si mi objetivo es reducir tiempo, si mi objetivo es mejorar la calidad, si yo quiero ser más escalable, etc. Después mirar cuál es el estado de la operación actual de esos procesos. Pasa mucho de que las empresas se certifican en la ISO de calidad y se cree que porque tener un flujo pegado en la pared, eso significa en el fondo que el estado de las operaciones está bien. Y ahí es donde yo siempre invito a las empresas a que se empiecen a documentar los procesos desde ya. Y los procesos no se tienen que documentar ya a un nivel de flujo, se tienen que comenzar a detallar ya a un nivel de manual de usuario, porque muchas veces ese manual de usuario es la carta de trabajo del desarrollador que va a fabricar el robot. Entonces, cuando no tenemos esos manuales de usuario, tenemos que empezar a fabricar uno por cada proceso y eso ya también nos toma tiempo. Entonces, uno de los consejos que yo siempre doy a las empresas que están partiendo o están pensando en automatizar es comenzar a generar estos manuales de usuario. Y otro tema súper importante a la hora de evaluar hacer el RPA es ver qué tan comprometidos están los altos ejecutivos con automatizar procesos. Y esto también es importante porque... ¿Hay alguien con el micrófono encendido? ¿Se lo pueden apagar, por favor? Lo pagué, Rafa, sigue, qué pena. Y por otro lado, también todo el tema de la disposición de los altos ejecutivos, que es súper importante, porque cuando estamos automatizando procesos siempre hay necesidades, como abrir un puerto, mejorar la infraestructura porque la memoria RAM se nos acaba o el procesador hay que aumentarlo. Entonces siempre hay que tener de esa parte también un ejecutivo comprometido con la automatización de procesos, porque cuando necesitemos algo más, tiene que haber alguien en el fondo que nos ayude a destrabar ese tipo de problemas que se podrían ir generando. Luego que ya tenemos el sí de comenzar a automatizar, ya nos empezamos a preguntar qué tipo de proceso debo elegir. Entonces debo buscar un proceso que tenga un alto nivel de transacciones, que las tareas sean manuales y repetitivas, que los parámetros sean limitados en la toma de decisión. Muchas veces es importante indicar que el RPA no tiene capacidad cognitiva en la toma de decisiones. Por lo tanto, siempre es importante destacar que la toma de decisión debe ser entre un 0 y 1 o un sí y un no. O sea, en el fondo es súper binaria la decisión que tiene que tomar en el fondo un robot para poder ejecutar los flujos de proceso. Importante también, pero no necesariamente obligatorio, que necesita acceder a múltiples sistemas. ¿Por qué este punto? Porque principalmente cuando tenemos que interactuar con 4 o 5 sistemas distintos, solamente en abrir y cerrar se pueden perder cerca de entre 5 minutos a 10 minutos entre que algo cargue, algo se cierre, etc. Importante también que la información sea digital y esté estructurada. Si la información no es digital y no está estructurada, se puede trabajar con RPA, pero va a tomar mucho más tiempo, hay mucho entrenamiento, lo cual en el fondo encarece los proyectos y lo hace en el fondo difíciles también de implementar. Entonces todo eso también es importante cuando yo les menciono en el fondo de estos quick win, siempre es importante elegir procesos que sean digitales y estructurados. Y lo otro importante es lo que les mencionaba anteriormente, que el caso de uso tiene que ser importante, tiene que tener un impacto dentro de la organización. Entonces yo ya cuando tengo mi proceso elegido, hago acá otra revisión, que es agarrar el proceso y este proceso lo comienzo a dividir en subprocesos y cada subproceso lo divido en actividades. Y esa actividad tiene que quedar tan dividida como yo hago clic en el archivo sap.exe, en el campo login ingreso este usuario, en el campo password este usuario, que sea este password, después hago clic en tal botón y así en el fondo paso a paso de todas las actividades que yo hago para ejecutar ese proceso. ¿Para qué nos sirve hacerlo a ese nivel de detalle? Nos sirve para poder ver si realmente el proceso es automatizable o no. Cuando tú solamente dices, bueno, yo hago el login, yo me logueo y no tengo mayor información, claramente es distinto saber, porque a lo mejor ese login puede tener, por ejemplo, un CAPTCHA. Y si ese CAPTCHA no se puede resolver,
el proceso no se puede automatizar. Entonces, ese tipo de cosas son súper interesantes de evaluar. Y lo otro que nos permite justamente el tanto detalle, nos permite evaluar si hay excepciones o pasos donde se requiere intervención humana. Porque a lo mejor yo tengo un proceso que al ejecutarlo, el 30% lo puedo hacer en el fondo digital, y viene una parte donde yo como humano tengo que validar, a lo mejor con solamente un enter, con un sí y un no, etcétera, y luego ese proceso continúa. Entonces, esas cosas también son importantes evaluarlas. Y finalmente, todo ese conjunto de variables y la potencialidad y etcétera, nos va a permitir evaluar la complejidad. Y con eso vamos a poder saber si este proceso lo podemos automatizar en 3 días, lo vamos a automatizar en 2 semanas, o va a ser un proceso que a lo mejor nos va a demorar a automatizar 2 o 3 meses. Y lo que siempre yo recomiendo es que toda la información del proceso sea guardada tanto en video e imágenes, con tal después de poder, cuando uno está construyendo el robot, ir haciendo en el fondo las distintas validaciones de que el robot esté haciendo tal cual como nosotros lo documentamos. Entonces ya cuando tengo mi proceso elegido, ya en el fondo empezamos a ver lo que tenemos que hacer y cuáles son los primeros pasos. Entonces empezamos a ver cuál es el alcance, el proceso lo mapeamos, lo documentamos, empezamos a construir en el fondo nuestro robot, y luego que construimos nuestro robot, lo probamos y testeamos en el fondo de que esté haciendo lo que nosotros queríamos que hiciera. Y una vez que tengo todo eso, ya comienzo a ver cuáles son los resultados. Y los resultados de ese piloto me van a poder demostrar cuáles son los beneficios del RPA, cuál fue la efectividad, si tenemos nuevos requerimientos o no, que pueden ser, por ejemplo, validaciones, demostrar que haciendo un RPA existe un bajo riesgo, de que nos permite tener un estimativo de ganancia, y todo eso puede generar en el fondo que el conjunto de todos esos ítems logren generar que la empresa inicie un proceso de robotización interno. ¿Qué significa eso? Que empecemos a levantar necesidades de las distintas áreas para poder automatizarlas. Y luego que ya comienzo con ese proceso de automatización, siempre es importante mirar la parte de la gestión del cambio, donde yo debo evaluar súper bien cómo van a cambiar esos procesos, cómo cambia la función del personal, cómo cambia la organización. O sea, es súper importante saber de que si yo automatizo a una persona el 40% de su tiempo, qué es lo que va a hacer esa persona con su 40% de tiempo extra. O, por ejemplo, cómo cambian los procesos. A nosotros nos ha tocado ver casos en que un área automatiza su proceso, pero al automatizar su proceso afecta a un área que tiene que tomar eso en la siguiente etapa. Entonces, esa área, en vez de estar tomando 10 transacciones diarias, debido a que alguien lo automatizó en otra parte, hoy día a esa área le están llegando 100 transacciones diarias y no está preparada para eso. Entonces también es súper importante mirar cómo yo afecto a las distintas áreas cuando automatizo un proceso. Y por otro lado, cómo cambia la organización. Tenemos casos de éxito muy interesantes donde la organización ha cambiado tanto que ya significa una transformación digital de esas organizaciones. Son compañías que ya están pensando en cómo su modelo de negocio puede cambiar con robots, cómo ellos pueden adquirir nuevos clientes, y eso es lo bonito en el fondo que empieza a generar el RPA cuando no se mira como una herramienta que te permite disminuir costos, sino que como esto es una herramienta que te permite mejorar internamente como empresa y cómo hacia tus clientes eres mejor visto. Y después el tema importante es qué pasa con las personas. Y acá es lo interesante que hay tiempo para tareas más importantes que generan valor, como la innovación, como la generación de nuevos productos, como la captación en el fondo de nuevos clientes, etc. Y luego de todo este tema de RPA ya se empieza a hablar de lo que se llama hoy día IPA, para mí en el fondo un RPA más, donde en el fondo el RPA se combina con herramientas de inteligencia artificial, como la visión computacional, el machine learning, el lenguaje natural, el razonamiento, etc. ¿Qué tipo de plataformas hoy día de RPA existen? Estas son las más conocidas a nivel de mercado. Está un UiPath, que es una plataforma muy buena, que está en el cuadrante Gartner. Está Blue Prism, Automation Anywhere, que son las 3 del cuadrante Gartner. Pero principalmente son herramientas que el gran problema que tienen es que son herramientas que están pensadas para mercados que en el fondo los salarios son muy elevados,
o en Latinoamérica pasa que estaba muy pensada para procesos muy complejos donde participa mucha gente en el fondo en el flujo completo, porque en el fondo el licenciamiento hace de que esto sea así. En cambio nosotros como Rocketbot el foco que tenemos es justamente trabajar desde otro punto de vista, que es el punto de vista de que hacer de que los robots sean de alguna manera un add-on o un adicional a las personas, que en el fondo por un monto muy pequeño las personas pueden tener sus propios robots para apoyar todas las tareas operacionales. Y eso es más o menos la diferenciación que hay entre nosotros y las otras herramientas del mercado. Y luego ya que en el fondo ya elegí mi proceso, elegí mi herramienta, etcétera, y ya empiezo a generar un proceso de RPA mucho más potente, naturalmente dentro de las compañías se tiene que generar lo que se llama el centro de excelencia, donde en este centro de excelencia personas participa tanto del lado de la parte de personas como de la parte de capacidades técnicas, donde el objetivo finalmente es generar un gobierno de todos estos procesos automatizados y poder tener en el fondo control de qué es lo que se está decidiendo automatizar, cuáles son los casos de negocio que hay dentro, quiénes son los evangelizadores, cuáles son los equipos funcionales, si hay áreas de automatización o no, cuál es el corting de todo esto. Y por otro lado, en el fondo, ver si estamos midiendo bien el ROI, si tenemos un entrenamiento y estamos habilitados para poder controlar los robots y orquestarlos. En el fondo, documentar todo lo que son las mejores prácticas, ver todo el tema de seguridad, la gestión de capacidad, etc. Y para terminar, la idea acá es mostrar un ejemplo muy sencillo para aquellos que no conocen todavía de RPA, que es que uno inicia con un robot que lee un correo electrónico. Ese robot descarga el archivo, descarga y abre el archivo Excel, toma la información que viene del archivo Excel, la ingresa en el fondo en un ERP, y luego yo podría decirle en el fondo a ese robot si es que yo lo voy a pasar por un proceso manual o voy en el fondo validar que toda la información está ok de manera automática. Entonces yo podría hacer de que el robot inyecte todo en el fondo de manera automática o pasarlo en el fondo a un usuario y que el usuario tome la decisión si hacerlo o no hacerlo. Y con eso en el fondo yo ya podría llegar al fin. Es un proceso muy sencillo, pero procesos como este las organizaciones están llenos. Y pues muchas gracias por esta sesión, por este espacio. Gracias Diana, gracias Rafael, gracias a todos ustedes por esta participación y no olviden contactarnos en nuestros canales como Asís Consultores.